Hola chicas, ¿cómo están? Estoy aquí para hablar de un milagro. Me pidieron que hablara de un milagro. Podía ser de la Biblia, podía ser de mi vida, y decidí contar un milagro de mi vida. Un viernes por la tarde cualquiera, terminando mi trabajo al atardecer, estaba lavando, terminando de limpiar el fregadero en la cocina, y estaba escuchando una predicación en la radio. Y de repente, en medio de la predicación, escuché una frase que me conmovió profundamente. Los hijos no son nuestros, los hijos son de Dios. Él nos los da y nos los quita cuando Él quiera. Eso me impactó bastante. Y en ese mismo instante, mi hijo estaba saliendo del cuarto. Iba a cumplir 5 añitos en un mes. Y salió del cuarto, hizo ruido con su motito porque había un escaloncito. Y cuando miré hacia atrás, vi algo así, inexplicable. Su rostro estaba iluminado, algo tan hermoso, tan así, inexplicable, no sé cómo explicárselos. Se me puso la piel de gallina y miré hacia adelante y fui y apagué la radio. Porque yo, ¿saben? Cuando ya no quería escuchar nada más, me quedé impactada. Bien, pasó. Y en ese momento todo comenzó. Me di cuenta de que mi hijo tenía fiebre. Fueron 2 días, sábado y domingo, yendo al hospital y volviendo. A la tercera vez que fue, ya no volvió. El lunes estaba enterrando a mi hijo y mi hija estaba siendo internada en el hospital. Un hospital de enfermedades infecciosas. Bueno, todo eso pasó en 2 días. Fui y salí del cementerio directo al hospital donde estaba mi hija. Y el miércoles, lunes, martes, el miércoles el médico me dice: madre, todo lo que estaba a nuestro alcance lo hicimos por su hija. Ahora ella está en las manos de Dios. En ese momento, pues la verdad yo me quedé sin reacción y lo único que hice fue pedirle a Dios: Dios, no me quites a mi hija, déjala conmigo. Le pedí. Desde el fondo de mi corazón le pedí a Dios que la dejara conmigo. Y como ya llevaba días sin dormir, las enfermeras me recomendaron ir a casa y me fui. Eso fue el miércoles. El jueves regresé y mi hija ya estaba mejor. Y para acortar la historia, el sábado le dieron el alta. Me fui con mi hija a casa, pero el médico me dijo: durante 10 días su hija no puede hacer ningún esfuerzo. No puede subirse a una silla, no puede subirse a la cama, no puede saltar, no puede correr, no puede hacer ningún esfuerzo. Entonces tienes que cuidarla mucho para que no le queden secuelas. Al final de los 10 días fui al médico. Antes de esos 10 días, Ruth dijo: Val, quédate aquí en casa y cuida de ella, no te preocupes por nada. Y me quedé en casa de Ruth y de Yorei durante 10 días. Y cuando fui al hospital, que la llevé al hospital, el médico la examinó y dijo: madre, su hija está curada, no tiene secuelas, ella está curada. Entonces, este es mi milagro. Muchas veces no nos detenemos a pensar en nuestra vida. Somos un milagro. Dios hace milagros en nuestra vida también, porque pensamos en los milagros grandes, espectaculares que ocurrieron antes. Pero Dios hizo milagros, Jesús hizo milagros antes, y hoy también ocurren los milagros. Y mi hija es nuestra bendición, es nuestro milagro. Hoy ella tiene su familia. Me dio 2 nietitos maravillosos y le doy tantas gracias a Dios por eso. Pasé por un dolor, pero también pasé por una alegría muy grande.
Dios, Él sabe lo que hace. A veces no nos detenemos a pensar, no nos detenemos a agradecer. Tenemos que detenernos a agradecer, detenernos a pensar en nuestra vida y ver las pequeñas cosas que Dios hace por nosotros y que muchas veces no nos damos cuenta de que son milagros que ocurren a diario. Estar aquí viajando con mi esposo de norte a sur, de este a oeste, es un milagro, porque yo creía que nunca iba a pasar algo así. Entonces, milagro es cuando para nosotros las cosas son imposibles, pero Dios, con su poder, Él hace posible todas las cosas. Y eso es lo que quería dejarles, mi experiencia, mi milagro. Y decir también que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, a que podamos saber pedir, saber orar. Porque cuando pedimos, Dios responde. Cuando le pedí a Dios, deja a mi hija conmigo, Él la dejó conmigo, Él me escuchó. Pero también tenemos que pensar que si Dios permite que pasen algunas cosas, Él sabe por qué. No sé por qué mi hijo falleció, por qué dejó que mi hijo se fuera, pero sé por qué mi hija se quedó. Entonces, dejemos nuestras vidas en las manos de Dios y Él hará lo mejor por nosotros, porque Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Que Dios bendiga a cada una de nosotras y que podamos ser instrumentos en la mano de Dios. Un beso.